Los judíos querían apedrear a Jesús de Nazaret. Jesucristo les dijo: he realizado obras buenas que vienen de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, porque siendo hombre te haces Dios. Jesucristo contestó: ¿no está escrito en la ley de ustedes: ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, como dicen: blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque le dijo: yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 31 al 42. El Padre y el Hijo guardan una misma realidad. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 11 de abril, año 2025. Nuestra santa para hoy, Gema Galgani, una santa que desde temprana edad quiso la vida de la santidad. Su señora madre murió cuando ella tenía 7 años de edad. La muerte de su hermano Gino le dio muy mal, seminarista, y luego la de su padre. Los hermanos Galgani terminaron en quiebra y la santa fue acogida por una tía. Estuvo marcada su vida por la enfermedad osteitis en las vértebras lumbares y otitis mastoidea. Permaneció semiparalizada durante varios meses, momento en que leyó la vida de San Gabriel de los Dolorosos, de la que quedó muy impresionada. Invocó a Santa María Margarita Alacoque y después de una novena se recuperó en su vida. La joven sentía profundamente el deseo de consagrarse a Dios y en el año 1899, víspera de la fiesta de el Sagrado Corazón de Jesús, durante cierto periodo se le manifestó Dios, se le hizo presente Dios. Las conversaciones con Jesús, María y el ángel de la guarda y San Gabriel de los Dolorosos son una expresión de esta santa mística, una excelente santa mística. Nuestra querida santa Gema Galgani, virgen terciaria pasionista. El Padre y el Hijo guardan una misma realidad. Los católicos sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. No es teoría de la Iglesia Católica, es palabra de Dios. Hay que acentuar eso y me parece importante decirlo, porque a veces atacan a la Iglesia Católica y dicen: no, eso se lo inventaron pues los sacerdotes de la Iglesia. No, es palabra de Dios. Y está en los evangelios, claro, está. Por ejemplo, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 31, Jesucristo le explica a los judíos que lo iban a apedrear. ¿Y por qué me van a apedrear ustedes? Porque es que usted se las da de Dios.
Usted dice que es el Hijo de Dios y que es el mismo Dios, y eso es ofensivo y eso es una blasfemia. Y Jesucristo les dice, Él me envió y yo transmito la palabra de Dios. Crean en las obras, no crean en mí, crean que si hago esto es por obra, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí está. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 42. Crean en mí, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. A eso la iglesia le llama consustancial. Jesucristo, homoousios, Jesucristo es consustancial al Padre. Es decir, es el mismo Padre, pertenece a la misma naturaleza del Padre, pero cumple una misión diferente y no deja de ser Dios. Por allá en el siglo II apareció una herejía de un señor llamado Arrio, y ese señor organizó un grupo que se llamaba el arrianismo. ¿Y qué pasaba con ese grupo? Negaba la divinidad de Jesucristo, o sea que Jesucristo es un hombre, un ser humano, como dicen por ejemplo algunos judíos. Dice, sí, fue un gran profeta, pero él no es Dios. Él es un ser humano muy bueno, pero no es Dios. Siempre ha habido esa polémica desde el siglo II hasta hoy, van 21 siglos. Lo mismo, la herejía de Arrio negaba la verdadera divinidad de Jesucristo. La iglesia arregló el problema, sí, con un concilio que se llama de Nicea en el año 325. Y el concilio de Nicea definió que el Hijo es consustancial con el Padre. Y utiliza una palabra griega, el homoousios, una palabra que significa en español consustancial, y eso significa que es de la misma sustancia. Es ahí donde la iglesia acaba con el arrianismo y declara en el concilio de Nicea que el Padre y el Hijo son consustanciales. Solo si Jesucristo es verdadero Dios, estamos salvados. Allí aparece todo lo que significa la importancia de la iglesia declarar ese concilio de Nicea. También le damos gracias a Dios porque este año 2025 la Iglesia Católica está celebrando los 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea, celebrado allá en Nicea y finalizado en Constantinopla, año 325 al 2025, dan 1700 años, se están cumpliendo del Concilio de Nicea. Es el concilio que la palabrita es un poquito como enredada y las personas dicen el concilio niceno-constantinopolitano. Es una palabra un poquito enredada. Año 325 fue ese concilio. La iglesia está dándole gracias a Dios por los 1700 años, porque ese concilio definió las verdades de la fe. El credo que tenemos nosotros los católicos se llama credo niceno-constantinopolitano. O sea, originalmente hablando es así. Hay católicos que dicen yo me sé el corto y yo me sé el largo. No existe ni corto ni largo, existe el credo niceno-constantinopolitano, donde se van diciendo todas las verdades de la fe. Es la máxima expresión de la historia de la Iglesia Católica. Al celebrar 1700 años del concilio de Nicea, proclamar a Jesús como Salvador a partir de la fe expresada en ese concilio tan impresionante que nos deja muchas enseñanzas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 689, también como afirmó la ideita que ya existía, pero la afirmó. Catecismo 689, numeral, dice el Catecismo: consustancial con el Padre y el Hijo es inseparable los dos,
tanto en la vida íntima de la Santísima Trinidad, en el orden del amor. El Padre ama al Hijo y los dos se aman a través del Espíritu Santo. Al adorar la Santísima Trinidad, consustancial e indivisible, oigan la definición católica, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Existe un Padre, existe un Hijo y existe un Espíritu Santo. El Padre envía al Verbo, que es su palabra, y el Verbo cumple una misión, que es el Hijo, y el Espíritu Santo continúa la misión que organizó el Hijo, y hoy en día nosotros cumpliremos muy bien la misión gracias al Espíritu Santo. Nuestro tema para hoy: el Padre y el Hijo guardan una misma realidad. Las máximas son las que acabo de decir: Concilio de Nicea, consustancial, homoousios, una sola realidad, para entender que la Iglesia declaró en el año 325, que declaró que el Padre y el Hijo son consustanciales. Cuando el corazón de una persona está cerrado al Espíritu de Dios, es imposible que aprecie, reconozca, valore y entienda que Jesús de Nazaret vino a cumplir la obra de su papá. Le encomendó. El Hijo realiza la obra del Padre gracias al papá, porque el papá lo sostiene permanentemente. Y cuando uno lee el Evangelio, él siempre está diciendo: mi Padre, se lo debo a mi Padre, pregúntele a mi Padre. Eso prueba que existe una relación entre el Padre y el Hijo, y que el Hijo conductor de la perfección de la obra del Padre. Y gracias a la Sagrada Escritura también sabemos que Dios está convencido de lo que Él es y la razón por la cual vino al mundo. Él mismo dispuso y preparó el acontecimiento y dejó las bases para que las personas entendieran la misión del Padre y del Hijo. Los judíos quieren apedrear a Jesucristo y acabarlo porque dicen que es una blasfemia que Él le diga a Dios papá. El Hijo de Dios insiste en la conexión que hay entre Él y su papá. Y la obra del Hijo depende del Padre. No existe contradicción, no hay blasfemia, no existe la posibilidad de suplantación, tampoco existe esa palabra. Lo que sí existe es un concepto equivocado de Dios. La gran enseñanza de la fe apoyada en la palabra de Dios se comunica con su pueblo, y Él es el Padre que se comunica a través de los patriarcas, los profetas, insiste en un plan de salvación y toma una segunda decisión: envía a su Hijo para que continúe la obra del papá. Y lo hizo perfecto. ¿Y cómo logró? Muy respetuoso de su papá. Guardaba muy bien la prudencia, la obediencia, los límites. E incluso los judíos le hicieron algunas preguntas a Jesucristo, que cuándo se iba a acabar el mundo y cuáles signos habría para saber que el mundo se va a acabar. Y Jesucristo contestó: eso solamente lo sabe mi Padre. Y hay otra frase bien candente cuando Jesucristo quiere que el mundo judío entienda la relación entre padre e hijo. Oigan esta frase y terminamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 9. El que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y el Hijo guardan una misma realidad. Existe una relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Son consustanciales, Padre e Hijo, e inseparables. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez,
Arquidiócesis de Ibagué.